Len rang me up just one night. I thought it was one of my friends playing a practical joke and putting on a funny American accent, you know, and but no, it was the real Len Wein, and he said, would you like to write Swamp Thing? And, you know, when I'd picked myself up off the floor, I said, yes, yeah, I could just about manage that. And Len was the guy who created the character, and Len was my editor, which made me feel a little bit nervous in that I was suggesting all these sweeping changes in the character to the guy who'd invented it. But Len was very supportive, and he just said, yeah, go ahead, this sounds good. Which I wasn't expecting, but I was very gratified to get that sort of treatment. You know, it was lovely. But yeah, I mean, that's great that Len and the people at DC have been giving me such a lot of support, because I've been doing some outrageous things that I didn't really expect to get away with, you know, and I found that DC have been more than prepared to indulge my most insane whims. Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y después de 19 capítulos de Swamp Thing cubiertos en este canal, finalmente empezamos la serie más famosa del personaje, la que se aseguró que siempre tenga un lugar en los anales de la historieta. La Cosa del Pantano, por Alan Moore. No sé qué tan conocido sea fuera de los círculos de la historieta, pero en cómics es una leyenda. V de Venganza, Desde el Infierno, Liga de Caballeros Extraordinarios y muchísimos otros trabajos han hecho que sea catalogado como el mejor escritor de historietas de la historia. Empezó su carrera a finales de los 70 haciendo dibujos para revistas musicales bajo el seudónimo de Kurt Weill, después de haber sido expulsado para la escuela para chicos de Northampton. Al par de años, bajo otro seudónimo, el de Jim DeRay, hizo su primera historieta, Maxwell el Gato Mágico, para el diario Northam Post. Pero no se quedó mucho con ella, renunciando al diario cuando el director publicó una carta de carácter homofóbico. Esto es algo que siempre estará presente en él, no solo su fuerte postura social, sino que Moore nunca dejó una editorial en buenos términos. La mayoría de las veces porque las compañías tienden a cagarlo en cuanto a los derechos de autor de los que él tiene una muy fuerte posición. Eso, junto a su carácter político anarquista, estará presente en todos sus trabajos. Después de varios encargos para la revista antológica 2000 AD, de los cuales la editorial vendió sus derechos a otras sin contarle y sin los permisos de Moore, se fue a la serie Warrior, donde Moore escribió V de Venganza, la aventura pulp sobre un anarquista extravagante que se enfrenta a un gobierno fascista británico, y una nueva versión de Marvelman, más tarde rebautizado Miracleman por derechos de autor de los cuales no vamos a ahondar, porque sería un video de 2 horas solo hablando de todo ese drama legal, ya vamos a tener suficiente de eso con el Capitán Marvel, muchas gracias. Llevaron a Moore a la cima de su carrera inglesa, pero tanto V de Venganza como su historia cómica de Fire Saga quedaron sin concluir cuando Warrior cerró antes de terminarlas, pero él y Alan Davis, con el que trabajaba muy estrechamente, consiguieron permisos para terminarlas en otras editoriales, lo que nos lleva a esta serie. Alan Davis ya había trabajado para DC Comics y gracias a sus contactos, Len Wein, trajeron a Alan Moore donde comenzó su etapa americana con este Swamp Thing. Y voy a decirlo desde ahora, este puede que sea mi trabajo favorito del autor. Definitivamente lo prefiero a trabajos posteriores en DC como Watchmen y de Broma Asesina. ¿Pero por qué lo digo? Bueno, como mencioné, todas las compañías, incluyendo DC, harán lo posible para no darle a Moore regalías o los derechos de autor de sus creaciones. Estos y otros tantos choques de los que hablaremos eventualmente en el canal, llevaron a Moore a resentir fervientemente la industria del cómic. Y eventualmente casi que al medio en sí. Y en parte, estoy de acuerdo. Amo los cómics, amo las películas, amo los videojuegos, pero las industrias de estos son una mierda. Que quede claro, lo artístico, lo hermoso, lo interesante de estos medios sale a pesar de la industria a la que pertenecen, no por ella. Pero no necesariamente comparto todas sus opiniones más recientes. Pero también, seamos justos, la gente intencionalmente hace preguntas de cosas que no le agradan para conseguir estas reacciones y así conseguir sus clics en videos y noticias. Porque las noticias son un medio que no aprecio. De cualquier modo, estos sentimientos apáticos que desarrollará y tiene derecho a sentirse como él quiera, estarán siempre presentes en sus trabajos futuros, a mayor o menor manera. Pero siempre se puede sentir ese malestar subyacente. No en esta serie. No realmente tal vez hasta su última página. Acá podemos ver a un Moore apasionado por estos personajes, con un gran respeto por las creaciones de sus colegas y, más importante que todo eso, divirtiéndose. Ese Alan Moore en la entrevista que mostré, sonriendo mientras habla de todas las cosas cool que pudo meter en su cómic, no sé si lo he vuelto a leer. Definitivamente nunca al nivel de esta. Sus hijas Amber y Leah Moore comentaron una vez que les encantaba escuchar a su padre hablar por horas de la legión de superhéroes, y que ese hombre fue poco a poco siendo aplastado por una industria que, como todas las industrias, no le importan sus autores, sino sus productos. Ese Alan Moore que Amber y Leah hablaban es el que leo acá.
Y la portada que da comienzo a este número también es ilustrada por Tom Yates. Y ya nos plantea un contexto hiperdramático. Vemos al pobre Swamp Thing corriendo de un montón de uniformados y helicópteros que lo están acribillando a disparos y prendiendo fuego con lanzallamas por igual. Pobre criatura, qué mal que la pasa con estas portadas. Escrito por Alan Moore, con lápices de Dan Day, tinta de John Totelvin, colores de Tatiana Wood y letra de John Constanza, el cómic empieza con una segunda portada. Y recapitulación visual de todo lo que venimos viendo en Swamp Thing hasta ahora. Obviamente a la criatura como protagonista, pero a su alrededor también vemos flotando las caras de todos los acompañantes que tuvo durante estos 19 números. A esto se suman los créditos, que parecen tallados en piedra en esta especie de rostros totémicos que decoran la escena. Dan Day dibuja solo por este número de transición entre escritores, y de hecho comenzó a trabajar en historietas el año anterior al lanzamiento de este capítulo, junto a su hermano Gene Day, de cual vimos su cómic debut en Historias de los Nuevos Jóvenes Titanes. Pasamos una doble página que nos muestra a Swamp Thing caminando entre las ruinas de la nave estrellada de Arcane, buscando su cadáver mientras medita sobre la relación que hay entre ambos. El cambio de guionista se siente inmediatamente, y John Constanza lo hace resaltar con sus globos de diálogo. Ya no salen de manera tradicional como las últimas veces, con las burbujas guiando el globo de pensamiento del personaje al texto. Esto es el estilo mucho más moderno del personaje proporcionando su propia narración. No es directamente pensamiento, dado que tiende a ser mucho más poético y decorado. No es la forma en que una persona naturalmente piensa, pero no pretende serlo. También está contada desde el presente de lo que el personaje está viviendo en esta página. No es a pasado recontando los eventos de un futuro, se siente más bien como algo que verías en una novela. Es algo que Moore usa a menudo y le permite mostrar lo bien que usa la prosa. Por ejemplo, bajo esta página, Swamp Thing encuentra el cuerpo de su némesis y le toma un momento asimilar su fallecimiento, procesar lo que realmente este hombre significaba en relación con él. Es el análisis de relación con Swamp Thing y Arcane que había hecho yo antes, cómo solían ser opuestos. Uno perdió su humanidad y ha intentado recuperarla, mientras que el otro empezó humano y la desechó deliberadamente. No es una serie de pensamientos que Alec necesariamente haya tenido en el pasado. Nunca ha visto a Arcane nada más como una representación de un demonio al que derrotar, pero verlo muerto en el suelo ciertamente lo llena con una extraña certeza de identidad, al mismo tiempo con un nuevo vacío de propósito. Pero como dije, no es necesariamente lo que piensa palabra por palabra en el momento, es una versión decorada de lo que está sintiendo. Así que lo dejan sus ruinas, aceptando que en sus enfrentamientos se definieron el uno al otro, y se pregunta qué hacer a continuación. Y ya tenemos una doble página. Esta dialoga de alguna forma con aquel primer número de esta serie que también era un comienzo. Y también esto destaca porque, como mencioné en la doble página del capítulo anterior, también es una rareza, cosa que va a dejar de serlo. Vamos a ver que en este mismo número va a haber otro caso. La velocidad narrativa, como dijo Julián, es mucho más lenta. Esto da un clima mucho más solemne. Como vengo mencionando, los árboles pasan a ser coprotagonistas de esta serie, se sigue manteniendo así y podríamos decir que más que nunca, porque en toda esta primera tira funcionan casi como separador. El color genera un contraste muy importante para poder diferenciar ambas escenas, pero claramente parecen testigos, podrían ser tranquilamente personas que están viendo lo ocurrido. La cámara estática y la repetición compositiva hacen que sea mucho más profunda esta conexión entre Swamp Thing y el cadáver de Arcane. Si sumamos todo esto, podemos dejar en claro que el cambio de registro es total. En otra parte, la Corporación Sunderland y el Departamento de Defensa han descubierto que Swamp Thing y todos los demás involucrados con él están, por primera vez, en la misma zona. Así que Avery y Wicker planean cómo matarlos a todos por lo que saben. Pretenderán con un ataque alienígena menor, usando el avión de Arcane como evidencia, para hacer una movilización militar mayor que encubre los asesinatos. Me encanta esto. Usualmente en ficción vemos al gobierno intentando ocultar la existencia de extraterrestres. Pero como este es un mundo donde los aliens aterrizan e invaden de manera regular, invierten el cliché. Y el gobierno los utiliza para encubrir sus actividades ilícitas. Es más, conociendo a Moore, tranquilamente se puede extrapolar el uso de la palabra aliens para referirse a inmigrantes, algo que se hace en Estados Unidos, y cómo el gobierno los utiliza todo el tiempo como chivos expiatorios. Avery Sunderland toma una de las canicas de su péndulo de Newton decorativo y las tropas se ponen en movimiento. Seguramente han visto un péndulo o cuna de Newton, un conjunto de péndulos idénticos sostenidos de un marco, colocados de tal modo que las bolas de metal se encuentran perfectamente alineadas en el sentido horizontal y en contacto la una con la otra. Cuando agarras las primeras pelotas y las haces chocar contra el resto, solo la de la última punta se mueve. Fue usado por el físico Edmund Marriott para demostrar la conservación de energía y continuidad de movimiento que presentaba Newton. Este es un símbolo que se repetirá por este número y el siguiente, así que yo voy a hablar de lo que para mí representa entonces. Independientemente de la explicación técnica, acá tiene un efecto simbólico.
La figura metafórica del efecto dominó entre estas pelotitas y los movimientos militares intercalándose entre cuadros nos demuestran que Sunderland tiene el poder, cosa que no es original de este número, ya que venimos mencionando como cada vez que el personaje aparece, parece ser el que está en control de todas las situaciones. En este caso es más explícito, porque vemos no solo cómo él mueve la primer bola para generar la reacción, sino también cómo detiene la última haciendo que todas se vuelvan locas. Sin ir más lejos, él es consciente de esto y lo está haciendo a propósito, por eso esa cara de placer que pone en el último cuadro. Pero además en estas dos páginas vamos a tener un elemento que se va a repetir a lo largo del número, y es otra figura, tal vez simbólica, tal vez simplemente decorativa, como creo que es este caso, que se va a espejar entre los dos extremos de la escena. En este caso simplemente tenemos una figura de Swamp Thing haciendo una especie de paréntesis. Vale la pena destacar que es muy probable, estoy 100% seguro, que no están redibujadas, sino que la idea es que simplemente se espeje la misma figura que ya se dibujó para que sean exactamente simétricas. Como dijo ese, una vez que las tropas parten de la base, Sunderland sostiene la última de las esferas, causando que la energía y movimiento no se transmita y todo se descontrole. Volvemos con Elizabeth Tremaine y Dennis Barclay, que se despiertan en la camioneta averiada. La transición de la última frase de diálogo de la escena anterior a la siguiente, en este caso una de Sunderland, es una marca de Moore que incluso él admitió que sintió que abusaba demasiado. No queremos señalar una por una cuántas veces la usa, pero no estaríamos haciendo bien nuestro análisis a profundidad si no la mencionamos de vez en cuando. Una vez que la mujer se estira, se da cuenta de lo que hizo en su momento de miedo la noche anterior. Como el título del cómic y estas escenas indican, este número es Moore dándole conclusiones a lo que estaba establecido en la serie de Pasco, particularmente el último número. Y hábilmente, todas son lógicas. No puedo saber si era lo que Pasco tenía planeado, si le dejó alguna nota al nuevo escritor para usar como base, lo cual no creo, pero no siento que ninguna sean fuera de personajes. Tal vez algo apresuradas, pero hablaré en eso en un par de páginas. Cuando comienzan a caminar hacia el pueblo, queda muy en claro que Dennis cree que hay algo más entre ellos dos de lo que Elizabeth siente, incluso ya hablando de introducírsela a su madre. Ella lo detiene e intenta explicarle que lo que sucedió fue por el momento de miedo y desesperación de la situación, algo que de nuevo, mostrando continuidad, lo dijo ella misma en el número anterior, y que lo único que los sigue uniendo es el horror de esta vida de prófugos. Si alguna vez realmente se juntaran en un momento de calma, probablemente terminen odiándose. La reacción de Dennis demuestra que no era la respuesta que buscaba al marchar furioso delante de ella. Ella corre tras de él para intentar hacerlo sentir mejor, y ninguno de los dos nota varios helicópteros que sobrevuelan el lugar y aterrizan por el área. Esto es por lo que yo estuve denotando el comportamiento de Dennis a lo largo de toda la serie de Martín Pasco. A diferencia de otros escritores que he visto, cuando Moore se hizo cargo del personaje no lo cambia. Estuvimos viendo que él no trataba a Liz particularmente bien, y toma eso que ya estaba presente, ya es una falla intencional que Pasco no pudo explorar, o una característica que el escritor previo no interpretó como negativa, y le pone una luz arriba. No necesitó inventarse un pedazo de personalidad para tener conflicto. Lo que estaba establecido se lo da, es su habilidad para jugar con el mundo lo que lo hace interesante. Ella corre tras de él para intentar hacerlo sentir mejor, y no notan los varios helicópteros que sobrevuelan el lugar y aterrizan por el área. Y en esta escena aparece el elemento simbólico del águila, un elemento que se va a repetir bastante a lo largo del número. Y también aparece espejada, solo que en este caso, en vez de ser en forma de paréntesis vertical, va a estar en las puntas superiores de ambas páginas. Además, en esta escena se utiliza un recurso narrativo que no venimos viendo en la serie, y es la cámara fija delante de ellos, casi como si Moore quisiera que nosotros fuéramos testigos. Digo Moore porque es muy probable que todo esté planeado, más allá de que se puede estar charlando con el dibujante. Esto hace que profundicemos mucho más en el diálogo y que no nos distraiga el dinamismo innecesario, y que culmina la escena de forma genial porque nosotros vemos los helicópteros no solo antes que ellos que no los ven, sino que el propio narrador los mencione. Lo cual también marca un elemento moderno de la época, como vemos hasta ahora se suele ser sobreexplicativo, incluso mencionando cosas que son innecesarias ya que las muestra el dibujo. En este caso no solo se muestran antes, sino que la secuencialidad cambia de protagonista, cuando dejamos de verlos a ellos y vemos directamente los helicópteros. Mientras tanto, Alec regresó al hotel Nueva Luna, pero no encuentra señales de Liz o Dennis. Sin ellos, no sabe a dónde ir y sigue pensando en Arcane. Monólogo de cómo en el nuevo mundo las sombras se le acaban a seres como él y su antiguo némesis. Se imagina a sí mismo en Europa en el siglo XV, pero les cuesta ver un futuro donde seres como ellos puedan prosperar. Esta es la tesis de Moore para toda la serie.
Swamp Thing ya tenía cerca de 15 años cuando este cómic salió, y los monstruos de Hollywood en los que estaba inspirado, como la criatura de la Laguna Negra por ejemplo, ya tenían más de 40. Monstruos del pantano y científicos locos ya no causaban el mismo pavor que cuando fueron presentados tantos años atrás, pero tampoco tenían ese apego retro todavía que tenemos nosotros cuando leemos estas historias clásicas. Well, I tend to think that the horror that existed in the 40s with the Universal films, it's played out. It's a different audience now. I mean, what frightens people these days is not the idea of a werewolf jumping out at them. It's the idea of a nuclear war or any of the sort of the things that we have coursing through our society at the moment. You know, and I think that to really frighten people, you have to somehow ground the horror in their own experience, things that they're frightened of. I mean, in a recent Swamp Thing, I managed to touch upon bug fear. You know, because everybody's frightened of bugs. You know, it doesn't matter how big and tough they are. You know, you get a big enough spider, and so everybody backs away from it. So I suppose it's a bit cynical and manipulating, but I do like to try and put my finger upon the exact nerve, if possible, of what really scares people. ¿Cómo regresar a Swamp Thing a sus raíces de horror en el nuevo siglo por venir? Ese era el desafío que Moore se propuso al tomar la serie, y es declarado de manera oficial en esta página por el protagonista. Con esta transición de diálogo vemos el ejército usando la excusa del OVNI para engañar a los locales y mantenerlos fuera de la operación, apareciendo en esta página el elemento simbólico de la botella volcada, haciendo referencia claramente al alcoholismo de Cable y tal vez a algunas cosas más. y chequeamos a Abby, que regresó a su casa, encontrando a su marido sentado a oscuras. Además de generar en esta escena en la que Abby vuelve a casa un clima más melancólico desde las sombras. No solo Cable parece estar esperándola a oscuras, sino que hay un foco de luz principal que ilumina a ambos personajes desde abajo. Incluso tenemos dos cuadros en primeros planos que lo remarcan claramente. Ella le cuenta lo que sucedió después de que él fue atacado por Arkane, el encuentro con la nave, el choque, y finalmente lo confronta por sus nuevos poderes y los monstruos que estuvo conjurando. Matt dice que mientras Swamp Thing y Abigail estaban lidiando con el científico, él tuvo otro episodio. Cosas sin ojos que reían como niños se manifestaron a su alrededor, pero esta vez mantuvo la calma y logró hacerlos desaparecer. Tras ese evento, perdió completamente sus poderes, o al menos eso es lo que clama. Y estas visiones aparecen en dos cuadros que no rompen demasiado la diagramación, pero que respetan los colores que venían mostrando. Uno siendo rojo con detalles amarillos y el otro siendo amarillo con algún tono rojo. Aunque simplemente estas dos imágenes, por la forma en que están marcadas, demuestran perfectamente la desesperación que puede ser imaginársela. Matthew le dice a su esposa que la ama, quiere contarle cuánto la quiere, pero siente que no tiene el lenguaje para hacerlo. La besa, la abraza, le dice que ha pasado tiempo y ella se separa. Le explica después de todo lo que han vivido, de cómo han vivido en los últimos años, no puede simplemente tocar un interruptor y volver a como estaban en un principio. Y la continuación de la escena va a ser decorada, también en espejo, por los rostros totémicos que aparecieron en la página de título. Sumado a esto, conviene decir que la manera en que se narra este avance que hace Cable y el rechazo subsiguiente de Abby tiene un juego visual muy particular. En principio pareciera que el peso los va a fundir a ambos en la oscuridad, lo cual lleva a inclinar incluso esta escena en un cuadro, pero toda esta iluminación corta de repente cuando Abby lo rechaza. Incluso pareciendo que el propio clima oscuro cambia al punto que se prendió la luz, tal vez. Es lo lindo de la historieta. Todo es relativo a lo que el lector quiera leer, incluso si cambia las leyes de la física. Él parece entenderla y se queda adentro, mientras ella va a dar una vuelta para calmarse y despejarse de todos los sucesos de los últimos números. Pero en el instante en el que queda solo, Matt abre una botella y nos damos cuenta que mintió. Él está adquiriendo mejor control de sus habilidades, y eso le hace sentir que está ganando control de su vida de nuevo. Y la primera forma en que las usa es crear una pequeña stripper que baile para él, inmediatamente reemplazando a su esposa que no estaba de humor para complacerlo en el momento. Sexo, amor y poder. Otros temas que serán constantes a lo largo de esta serie. Y comienza inmediatamente con las dos parejas establecidas. Vimos que Denny se enfureció cuando su evento físico nos llevó inmediatamente a una relación de larga duración. Y a Matt lo opuesto. No le importa que Abby no esté interesada en algo físico, porque la puede reemplazar gracias a su poder. Es a través de estos tres elementos que Moore prepara una crítica antimachista, usando de centro a estos dos personajes masculinos, cuyas acciones egoístas y deseo de control les llevará a lastimar a las mujeres que supuestamente quieren y eventualmente a sí mismos.
que luego será puesto en directa oposición con la relación que Swamp Thing empezará a desarrollar. Y para reforzar la figura artificial, tal vez un poco fantasmagórica de esta mujer, la línea está pintada directamente en azul. La escena cierra usando de nuevo a los militares como un paréntesis, hablando de manera casual entre ellos cómo van a matar a esta criatura de la ciénaga, Barclay y la otra, ciegamente atando sin preguntas los cabos sueltos del general que los comanda. Y tenemos una escena que presenta largavistas en primer plano, solo que esta vez no se utilizan ni como encuadre, ni como punto de vista para ver el elemento que él está observando, sino simplemente de manera decorativa. Regresamos con Liz, que fue a buscar el maletín médico de su habitación del hotel, pero está resultando difícil convencer a la propietaria de que le dé la llave, y Dennis, manteniendo distancia por la pelea, se quedó esperando afuera. Finalmente un hombre, llamado Heck Dallas Brandon, toma la llave y se ofrece a recuperar la bolsa por ella. Hablando de machismo, este es el mismo idiota del número 16 que se le insinuó a Liz mientras desayunaba. Una vez más, Moore aprovecha lo que dejó Pasco para continuar su crítica a la toxicidad masculina. Con este tipo que por intentar hacerse el galán, supongo, invade la privacidad y los límites de las mujeres. Porque ciertamente toma la llave a pesar de las protestas de Liz y sin ninguna intervención del recepcionista, que está parloteando intentando recordar un nombre mencionado por personas que habían entrado recientemente a la misma habitación. Liz cree que fueron Matt y Abby, pero la anciana está convencida y confundida que el nombre que le dieron era Sutherland, por lo que saca una tangente de la nada y se pone a hablar de una película de Donald Sutherland. No solo lo natural del diálogo de Moore, siento que he visto cientos de mujeres mayores como esta que se ponen a hablar solas y sacan tangentes que solo ellas están siguiendo. Pero también la película de Donald Sutherland que menciona, Don't Look Now, de hecho spoilea todo el final de la película, aumenta asimismo la escena del suspenso del cómic. Y es una referencia a algo que aparenta inocencia e inofensividad, pero termina siendo mortal una vez que se descubre lo que es verdaderamente. Mientras la anciana sigue parloteando, cuando Heck Brandon pone la llave en la puerta, la habitación explota junto con la mitad del hotel. Dennis se aterra pensando que Lick ha muerto, hasta que ella sale, sin daños físicos, pero completamente en shock. Acá es donde creo, para mí, que Moore hace que Dennis vaya de 30 a 100 demasiado rápido. Cuando ve la expresión de Liz y cómo habla de lo que acaba de suceder, intentando repetir lo que la anciana decía de la película, Dennis piensa en los soldados traumatizados que atendió en Vietnam. Algo que, una vez más, ha estado establecido y lo vimos nosotros en la serie. Inmediatamente se le ocurre que si logra mantener este estado de peligro, como cuando se besaron por primera vez, como cuando ocurrió lo del auto, entonces Liz va a permanecer con él. Especialmente usa la frase vulnerable como una mujer debe ser. No digo que las banderas rojas que Dennis ha estado mostrando a lo largo de la serie no podrían haber llevado a este resultado. Digo que me parece que el declive es demasiado rápido. Pero es posible que lo haga así porque no lo volveremos a ver en un buen rato. Así que, desafortunadamente, cae una tendencia que, aunque no con la brusquedad que otros autores emplearán, es muy común en series regulares. Cuando un nuevo autor entra, se deshace de los personajes del cast secundario anterior para establecer nuevos. Es decir, técnicamente es lo que hizo Pasco antes que él. En los primeros 16 números apenas hubo mención de Abby y Matt, y los reemplazó por Liz y Dennis. Nunca soy partidario de ello. Siento que debilita los mitos del personaje principal y vuelve difícil darle una espina dorsal fuerte al microcosmos del que habita. No es de extrañar que personajes como Batman y Superman terminen sintiendo que se elevan sobre el resto. Imagínense si en el momento que Bill Finger dejó la serie original de Detective Comics se hubieran deshecho de gorda. Dennis y Liz logran evitar otros hombres que los esperaban en la parte delantera del edificio y se escabullen hacia el bosque. El Dr. Barclay siendo el único con una sonrisa. Con la explosión del hotel, el resto de los soldados entran en acción, encienden reflectores portables para iluminar todo el bosque y lanzallamas para peinar la zona del norte a sur. Y en este final de una escena y comienzo de otra, vuelve a aparecer el águila como elemento simbólico. Solo que esta vez multiplicada, porque te la tenemos por 4 y en cada punta externa de las dos páginas. Y los pensamientos de Swamp Thing es diferente a la narración del principio. Mantiene el patrón de habla roto que el personaje empleaba en los números anteriores. Por lo tanto, los globos de pensamiento regresan. Aunque obviamente no va a ser un 1 a 1 con la forma en la que Pasco lo hacía hablar. Moore le da su propio toque. Son escritores diferentes, no van a poder imitarse a la perfección. Él intenta alejarse de los soldados, adentrándose en las cada vez más escasas sombras, mientras Matt y Abby finalmente se percataron de la inusual cantidad de helicópteros en el área. Notan uno en particular que se dirige hacia su casa y antes de siquiera lanzar una teoría de lo que sucede, el vehículo militar la hace estallar con un par de misiles. Si Abigail no se hubiera ido a caminar, si Matt no lo hubiera seguido, ambos estarían muertos.
El diálogo de Swamp Thing se vuelve a superponer, dejándole claro al lector que se sacaban los lugares seguros, refugios en donde estar a salvo, bosques, casas y hoteles. Todos los lugares donde uno podría sentirse protegido o al menos aislado en el caso del primero, están completamente al alcance de Sunderland. Alec intenta contraatacar desde las sombras, pero su mente no puede evitar hacer la comparación entre este conflicto y una pelea de un escarabajo contra un grupo de hormigas. El escarabajo puede ser más grande y fuerte, pero las hormigas eran muchísimas más. Y esta primera escena de 3 cuadros hacen ver a Swamp Thing como un personaje que puede incluso salir de la oscuridad, ya que literalmente ataca a un soldado por la espalda. Uno de los hombres ve a Swamp Thing noquear a otro soldado y señala la posición al resto del pelotón, que comienzan a quemar el bosque para hacerlo salir a un claro. Enojado, Swamp Thing comienza a contraatacar, incluso logrando derribar un helicóptero cuando intentan aterrizar para agregar más hombres en la batalla. Este cuadro es raro, y no sé si es un problema de comunicación entre Moore y Bissett, porque como hemos visto hasta ahora, Swamp Thing tiene problemas en matar. Solamente lo hace si lo fuerzan, y hasta ahora solo ha sido con monstruos y criaturas. E incluso así a veces se siente terrible cuando no tiene otra opción, como cuando creyó haber matado a Frank en el número 16. Esta sería la primera vez que lo vemos matar seres humanos, pero el siguiente número específicamente va a llamar la atención de que Swamp Thing nunca ha matado a ninguna persona. Así que al parecer, ¿todos en el vehículo sobreviven? Los soldados continúan rodeándolo, llamas y más luces le quitan sus posibles refugios entre los árboles y lo fuerzan a elegir entre quedarse a luchar contra el ejército o intentar cruzar el claro para llegar al otro lado. Durante todas estas páginas se ha estado mencionando adornos decorando los marcos, botella de alcohol y el águila obviamente representando a los Estados Unidos. ¿Recuerdan lo que dije hace un par de páginas? Alan Moore diciendo que da miedo en un mundo posguerra. Démosles la bienvenida a los monstruos del siglo XXI. Y esta escena es la que mencioné anteriormente, sería la segunda doble página del número. Confiando en su cuerpo casi indestructible, Swamp Thing decide arriesgarse y corre hacia las sombras del otro lado. No es hasta que está a mitad de camino que se da cuenta que las sombras están demasiado lejos. Volvemos a ver a Sunderland alterando el péndulo de Newton y el cuerpo de nuestro protagonista es acribillado a balazos. Y estas 2 páginas resaltan por tener un doble marco en la caja, siendo la caja todo el espacio que ocupan las viñetas en la página, marcando los márgenes para que haya un corte en imprenta. En este caso, que haya un reenmarcado negro a lo largo de toda la página hace que esta esté de alguna manera dentro de una oscuridad, o simplemente sirve para que le prestemos más atención. Este juego de las pelotitas, que ya mencionó Julián, hace una réplica exacta al que vimos anteriormente, en este caso por lo fuerte del evento. La definición de esta suerte de eventos que Sunderland llevó a cabo terminan en algo tan terrible como ver a Swamp Thing siendo acribillado, y que el hecho de que esta vez estén intercaladas con escenas de la mira del arma, acercándose directamente a Swamp Thing a su frente, continuadas por una escena tan explícita a nivel visual, hacen que todo esto sea muy dramático. Estómago, pecho, corazón y cerebro chorrean un espeso líquido amarillento antes de desplomarse en el suelo. Sí, Alan Moore abre su serie matando al protagonista. Los soldados triunfantes se reúnen alrededor del cadáver, listos para transportarlos. Lo melodramático no cesa al mostrar a Swamp Thing cayendo a lo largo de 3 cuadros en donde el tiempo parece casi no pasar, luego viendo a los soldados acercándose a lo que claramente es un cadáver en siluetas, para después ser puesto arriba de una mesa, mostrado desde un punto de vista de perfil, muy típico de cómo se representan las escenas de morgue en la ficción. Y sumado al hecho de que el continuará de este número está integrado al dibujo porque parece ser la libreta de un perito que está marcando el cadáver, hacen que todo esto sea una definición tremenda. Y con estas turbadoras imágenes termina el número. El dibujo de Day es espectacular y acompaña perfectamente el relato de Moore. Totalben logra que el estilo de entintado sea casi idéntico al que utiliza con Bissett y al que homenajea a los artistas más importantes que tuvo esta serie, tanto a Yates como a Wright. Como mencionamos, el ritmo es mucho más estático y dramático, y uno de los temas que más se utiliza a lo largo del número es el contraste entre la luz y la sombra, no solo desde el diálogo propiamente, sino desde el dibujo. Lo cual se suma mucho a este estilo, justamente del entintado que tiene la serie, en donde los rostros parecen estar todo el tiempo entre sombras. Todo el tiempo queda claro que el fuego es letal porque es luz y la luz es letal. Además, las sombras son seguridad, y como venimos diciendo desde el principio de la serie, Swamp Thing siempre está entre sombras. Es más, podríamos decir que en ese caso el bosque es el lugar más seguro posible, porque los árboles siempre dan sombra.
La diagramación se rompe lo justo y necesario, haciendo un gran contraste con el estilo que tiene Bisset, y uno de los elementos que tiene bastante protagonismo es el hecho de que inclina muchísimo la cámara para dinamizar bastante estas escenas. Este número es fantástico, una transición maestral entre los dos escritores. Algo que no siempre se suele tener. La narración da un paso gigantesco y el ritmo. No puedo enfatizarlo lo suficiente, después de 19 números donde el mayor problema que tenían era en el ritmo, a este número que sabe qué momentos dejar respirar y qué momentos acelerar, es una ráfaga de aire fresco en verano. Y creo que la razón principal es, a pesar de todo lo que estuvo sucediendo, y tener que referenciar los números anteriores, no hubo recapitulaciones. Es impresionante lo que puedes lograr cuando aprovechás cada cuadro de una historieta. Y la página, o la doble página destacada de este número son la 19 y 20, el segundo caso. Vale remarcar que a pesar de todas las razones que venimos explicando de por qué este número es mucho más moderno de lo que acostumbra esta época, un detalle muy chiquitito es que las páginas no están enumeradas. Algo que es muy impropio de la época y muy propia de la contemporaneidad nuestra. Además, podría haber elegido cualquier página de este número, incluso la última, pero no, nos vamos a quedar con este caso, más que nada por su espectacularidad. El águila las enmarca en espejo, las engrandece. La primera, representando la oscuridad, la noche, parece resguardar a Swampy, aunque en su interior hay un elemento demasiado brillante. Un helicóptero de un amarillo anaranjado muy chillón que está enfocando a nuestro protagonista con un haz de luz. En el centro vemos 3 tiras. La primera protagonizada por 2 pilotos que están buscándolo a lo largo del bosque y lo encuentran de la peor forma, para ellos. El cuadro más grande nos muestra, demasiado explícitamente, cómo los hace explotar contra el piso. Además, desde el color esto se refuerza porque todo se tiñe de rojo. Pero la amenaza para nuestro protagonista continúa. En la tercera tira, 5 cuadros forman uno solo. Nos obligan a que nuestra mirada no se saltee ningún paso. De izquierda a derecha vemos primero el tanque de carga de los lanzallamas, luego el rostro de uno de los soldados atacando enfocado en primer plano, las armas disparando el fuego desde sus caños, la llama destructiva protagonizando un cuadro, y por último la criatura corriendo, amenazada, ocultándose entre el bosque y de espaldas al lector. El águila que cierra estas 2 páginas ya no es oscuridad, todo lo contrario. El fuego abrasador la ilumina completamente, oprimiendo a Swampy. Lo está ahogando. Es luz y por lo tanto destrucción. Ahora, antes de terminar, necesito que me hagan un favor. Lean todo lo que hemos visto de Swamp Thing hasta ahora. O por lo menos vean y revean nuestros videos del personaje. Y entonces lean el siguiente número ustedes. Nosotros no estamos acá para reemplazar la experiencia de una historieta. Estamos acá para dar nuestra perspectiva, guía y opinión. Pero sé que muchos de ustedes nos utilizan como tales. Traten de no hacerlo esta vez si pueden. Vayan a donde tengan a mano y lean el siguiente número ustedes. Es un antes y un después para el personaje y cómics en general. Y aunque es ciertamente leíble independientemente, saber de dónde venimos, todo esto que hemos cubierto hasta el momento hace una enorme diferencia. Una vez que lo hayan hecho, acompáñenos este viernes para que para mí es el mejor número de toda la historia de Swamp Thing. El capítulo 21, la lección de anatomía, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor, consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. ¡Hasta la próxima!